Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Gracias. Mi nombre es Jessica Brizuela Usu, alias la Bruja Pisciana. Y en este episodio te quiero hablar de algo que me viene atravesando desde hace un tiempo con mi hijo, y es el escapismo tecnológico que sufren los niños en estos tiempos de exceso de tecnología y información. A mí me parece algo alarmante, por supuesto, porque soy mamá, entonces me interpela por completo y porque veo el impacto que tiene el exceso de la tecnología en mi propio hijo primero, porque primero hay que mirar en casa, en uno mismo, ¿no? Y luego en los otros, ¿no? En mi ambiente cercano, con mis sobrinos, con los compañeros del colegio, con episodios que venimos viviendo en esta vida terrenal. Como siempre, mi canal y lo que yo imparto tiene que ver con llevar conciencia, con llevar la mirada allí donde nos cuesta llevar la mirada, o poder hacernos conscientes de aquello que ignoramos, que desconocemos o que no queremos ver. Y como siempre, a mí me gusta hablar sobre mí misma y sobre mi experiencia, porque es desde allí que yo puedo impartir lo que aprendí, ¿sí? Ahora, que yo te cuente mi experiencia no quiere decir ni determina que esto sea así para vos, para tus hijos. No, simplemente es mi opinión y yo la comparto en base a mi propia experiencia. ¿Por qué digo esto? Porque sé que hablar de este tema para algunas personas puede llegar a ser delicado. ¿Por qué? Porque cuando nos tocan a lo más preciado, que son nuestros hijos, siempre se activa el ego o se activan muchísimo las resistencias. Y si yo como persona no me trabajo a mí misma y no llevo conciencia a mi vida, probablemente me choque cuando alguien me habla de mi hijo o cuando me dicen cosas de las cuales yo soy inconsciente, ¿verdad? Yo sé que este episodio le va a llegar a las personas que le tenga que llegar por sincronía divina, porque la energía funciona así. Pero quiero aclarar mi punto de vista con respecto a esto, y tampoco es que tenga una verdad absoluta, ¿sí? Simplemente es algo que estoy viendo y que me parece que es muy de Plutón en Acuario. Si bien yo sé que Plutón en Acuario nos va a aportar como mucha transformación en este sentido, ¿no? Mucha transformación en cuanto a la tecnología. ¿Y qué es la transformación? Porque tenemos que empezar como a desglosar varias cosas aquí, ¿no? O sea, que la transformación es un cambio profundo. Entonces, podríamos decir que todos estos años que van a ser más de 20 años, que Plutón va a estar en Acuario, vamos a estar viviendo, ¿sí?, muchos cambios de paradigma, o vamos a tener muchos temas en nuestra vida diaria a niveles colectivos, donde la tecnología va a estar en un primer plano, ¿no? Y como sucede ahora te voy a contar de qué es lo que te quiero hablar para ponerte en contexto. A ver, y decidí si te quedas o no te quedas escuchando. Pero bueno, el tema es el siguiente. Mi hijo tiene 9 años y hace poco vinieron los chicos a dormir, unos compañeros, tuvimos una pijamada acá en casa, tuvieron. Y todos los compañeros de mi hijo tienen celular. Todos, ¿sí? Cada niño tiene un celular con el cual ellos obviamente se comunican con sus padres, pero no sería solo que se comunican con sus padres, sino que además tienen acceso a internet y tienen acceso a toda la información de internet, ¿sí? De hecho, me ha pasado que los chicos me digan, yo te vi en YouTube a vos. Entonces, yo ahí me doy cuenta que esos niños tienen acceso a cualquier tipo de información, porque todos mis videos están en un rango de edad para que lo vean personas mayores de 18 años, ¿sí? Entonces, no tienen YouTube niños, tienen YouTube para adultos. Entonces, esto es como
algo que a mí me parece sumamente importante y fue un tema que lo tuve que hablar con mi expareja en un momento, porque yo veía que mi hijo iba a su casa y después venía y me contaba cosas y yo le preguntaba, ¿de dónde viste eso? Lo vi en el teléfono de mi papá. Entonces, esto de no regular a nuestros hijos, o sea, no a nuestros hijos, ¿no? Pero a lo que quiero decir, esto de no regular, de no ponerle un límite a nuestros hijos en cuanto a lo que ven, me parece algo muy serio, muy serio. No porque solo vean contenido como espiritual o esotérico, cosas que no corresponde que vean para un niño de 9 años, sino también porque tienen acceso a todo tipo de información, de malas noticias, de cosas que hablaban de asesinatos, de muerte, que también es muy Plutón, pero digo, me parece que un niño de 9 años tendríamos que cuidarlos de ver esos contenidos, ¿no? Y te voy a contar algo que me pasó, que me parece muy chistoso, o sea, me causó gracia en su momento. Y cuando los chicos vinieron a mi casa y yo empecé a ver esto, o el tipo de música que escuchaban, que era música cumbia para adultos, y yo les dije, no, acá en esta casa no escuchamos esa música, vamos a escuchar otra música, y le hice otra propuesta y les puse Topa. O sea, con mi hijo escuchamos Topa, que tiene canciones re lindas, hermosas, que si vos te parás a escuchar las canciones de Topa, por ejemplo, Magia, o sé cómo tú quieras ser, tiene letras, la letra es hermosa y se nota que son letras de luz y que invitan a los niños a sentirse, a conectar con su corazón, que los impulsa a mirar hacia adentro y que les habla de lo lindo de la vida, de enfocarse en las cosas buenas, y me parece fundamental, ¿no? Escuchar un tema como el de Topa, a escuchar una cumbia, ¿no? Villera, que habla de cosas muy horribles o feas que no corresponden, o incluso hasta un reggaetón, ¿no? Que habla de sexo o que induce a eso, cuando los niños tienen 9 años, ¿no? Me parece totalmente algo atroz, así, literal, atroz. Por supuesto, cada quien hace lo que quiere con su vida y por supuesto, mucho más con sus hijos, ¿verdad? Pero cuando les pongo esta música de Topa y después otras cosas, por ejemplo, uno de los niños veía videos de terror y yo ya lo sabía porque mi hijo ya me lo había contado, entonces yo le dije que acá, en esta casa, no se veían cosas de terror. Entonces, yo estaba todo el tiempo encima de ellos, muy plutoniana, también muy escorpiana, controlando lo que veían. Porque si todos tienen teléfono con acceso libre, yo no puedo dejar que mi hijo esté con ellos como si nada, porque yo tengo que estar controlando lo que mi hijo ve. Porque para mí es relevante resguardarlo de cosas que él no tiene edad para ver todavía. Ya tendrá tiempo, ¿sí? La vida es bastante... Todos sabemos como adultos que obviamente que hay muchas cosas que pasan que son crueles, difíciles, horribles, y ya se enterará cuando sea grande. O sea, pienso que es súper importante poder resguardar su infancia, ¿no? Y resguardar su bienestar y resguardar esa inocencia que tienen los niños. Y uno de estos niños en un momento de la noche dice, en una expresión así muy niño, ¿no? Como que los chicos dicen lo que sienten, lo que se les viene. Y dijo, ¡ay, esta casa es una casa de niños al final! Entonces yo lo miré y me reí y le dije, ¿y ustedes qué son? Entonces, los niños tienen que tener una vida de niños. Los niños no tienen por qué tener, vivenciar, experimentar o hablar de cosas de adultos. Y esto me parece muy importante y esto es algo que está pasando a niveles colectivos, ¿sí? Porque no es solamente un niño. Esto me pasa con mis sobrinos, veo que pasa cuando voy en el transporte público y todos los chicos, la mayoría, van con un celular en la mano. Están yendo al jardín, están yendo al colegio con sus padres y están con un celular en la mano. Y yo digo, los padres, o sea, uno como padre, ¿no?
¿no piensa que le estás haciendo mal a tu hijo? Porque, o sea, esto es sin juicio, pero quiero que nos preguntemos, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué le damos el teléfono a nuestro hijo para que juegue o para que se entretenga? ¿De qué lo estamos queriendo evadir, no? Y acá voy a volver para atrás y te voy a contar mi experiencia con esto, que creo que ya lo conté en algún video o en algún episodio, pero bueno, aplica para este de nuevo, y si es la primera vez que me escuchás. Y yo le daba el teléfono a mi hijo cuando él era chiquito, ¿sí? Más o menos, ay, no te quiero mentir, pero yo con los tiempos como que no me acuerdo mucho, pero creo que tenía entre 2 años, sí, que es la peor edad, por eso digo, o sea, cuando yo tomé conciencia de lo que estaba haciendo, realmente ahí empecé a ver el asunto con seriedad y a cambiar mis comportamientos, ¿no? Y también a llevar mucha conciencia de por qué estaba haciendo eso, o para qué lo hacía, o cuál era el motivo de hacerlo. Y todo eso yo ya estaba como ahí en mi noche oscura del alma, y mi hijo tenía, en teoría, tenía un tema de comunicación, de por ahí tenía 2 años y casi no hablaba. Entonces los médicos me habían mandado, su pediatra me había mandado que lo lleve a una fonodióloga para que le hagan un test, ¿no? Entonces ahí yo empiezo como a ver, ¿sí? Pero a ver de verdad todo lo que estaba pasando en cuanto a que estaba vinculado mi aprendizaje con el de mi hijo, ¿no? En cuanto a la comunicación, porque en ese momento de mi vida, yo, teniendo una misión de venir a hablar y comunicar, yo no hablaba, no me expresaba y no podía ni siquiera decir lo que sentía o lo que pensaba, ¿sí? Entonces, eso yo se lo pasé a mi hijo claramente. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál era el modus de comunicarnos acá en mi casa? Era todo el tiempo la tele, que fue el mismo patrón de comportamiento que yo heredé de mis padres, donde las personas ponen la tele cuando están comiendo, las personas ponen la tele, está la tele todo el tiempo prendida, aunque nadie la está viendo, ¿sí? Entonces todo eso son modos, ¿sí? de comportamiento que nosotros vamos adquiriendo y luego repetimos y replicamos. Entonces yo a mi hijo cuando era bebé le ponía los dibujitos, aunque él era chiquitito, y él siempre tenía la tele prendida, este tipo de cosas, ¿sí? Luego con el teléfono también, ¿no? Empecé como a ponerle videos en el teléfono y dejárselo mientras él estaba en el carrito. Después cuando ellos ya empiezan como a agarrar las cosas con la mano, claro, lo quieren al teléfono porque imagínate, yo no sé bien lo que sucede, yo estoy hablando como mamá. A niveles clínicos, alguien que sepa y que entienda lo podrá explicar mejor, pero sí sé que hay como, les altera el sistema nervioso, ¿no? Y me pasó con una sobrinita hace poco que ella miraba el teléfono y seguía el teléfono y seguía, una tía tenía el teléfono en la mano y ella todo el tiempo miraba el teléfono y no miraba a la persona, miraba el teléfono que tenía en la mano. Entonces eso es una señal ya de que esa bebé tiene contacto con el teléfono, ¿sí? Y es como todo, o sea, como nosotros mismos, se les genera una adicción y necesitan del teléfono porque los sobreestimula. Y también, bueno, ahí está esto como que los altera, ¿sí? A niveles sensoriales, a niveles motrices también. Entonces, ¿cómo un niño va a hablar si tiene todo el tiempo padres que no le hablan y tiene todo el tiempo en la mano un teléfono que constantemente lo está sobreestimulando, ¿sí? Y que no le está enseñando nada, porque en sí no le está enseñando nada. Depende de lo que vea, ¿no? Pero entonces nunca la tecnología va a poder equiparar el contacto humano, el intercambio humano, ¿sí? Y creo que esto también es súper importante, que nosotros como personas nos replanteemos esto. O por qué no queremos que nuestros hijos se aburran o que no lloren. Y yo esto lo he visto miles de veces y yo también lo he hecho, ¿sí? O sea,
darle el teléfono, el celular, porque está llorando, y automáticamente vos le das un teléfono a un niño de 2, 3 años que está llorando, con dibujito, y hace dopamina, no sé cuál es lo que se le genera bien, pero es como que se calmó, es como si le hubieses dado el chupete, ¿no? Lo mismo, yo no le di chupete a mi hijo porque tampoco quería que se le genere una adicción con el chupete, ¿sí? Y ahora la dinámica para resumir esto que te estoy contando, cuando yo me doy cuenta y yo tomo, o sea, cuando realmente hubo un día que me impactó, cuando fui a la fonoaudióloga, cuando yo estaba entre todo como esta noche oscura del alma, yo me empecé a dar cuenta que lo que tenía mi hijo era transgeneracional, era energético y obviamente también formaba parte de su propia personalidad y de los patrones de conducta de nosotros, ¿no? Como padres, que él estaba adquiriendo y recibiendo de sus referentes. Ahí tomé conciencia y dije, no. O sea, tengo que sacarle el teléfono, no puedo darle más el teléfono. ¿Por qué le doy el teléfono? Y cada vez que le daba el teléfono o cada vez que sentía por ejemplo, yo en ese momento estaba casi media deprimida, entonces por ahí él era bebé y yo estaba todo el día sola con él en mi casa. Y además cuando venía el padre, o sea, tampoco era que yo me sentía acompañada, me seguía sintiendo sola. Entonces, obviamente siempre estamos lidiando con algo, ¿no? No estoy diciendo esto para justificarme, estoy contando esto para ponerte en contexto, porque creo que puede ser algo arquetípico que nos pasa a muchas mujeres, ¿sí? Entonces, yo ya me levantaba y ya me levantaba con esa sensación de que ya sabía lo que me esperaba todo ese día y ya me levantaba cansada, ofuscada, sin vitalidad y sin energía. Sabía que tenía todo el día con mi bebé y la verdad es que sentía que no podía conmigo misma, que tampoco podía con un bebé. Y cuando vos afrontás la maternidad en absoluta soledad, porque yo no tenía a nadie que me acompañe en ese momento, con lo que a mí me estaba pasando emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, yo agarraba y le daba el teléfono a mi hijo, ¿sí? Me levantaba y cuando él se ponía así, como que un poco lloraba, o agarraba y le ponía los dibujitos, le ponía la granja de Zenón. Pero no importa, o sea lo que sea que le ponga, yo estaba alimentando un mal hábito, ¿sí? Estaba construyendo una pared entre la conexión entre mi hijo y yo. Entonces cuando empecé a ver esto y dije, no, yo quiero hacer esto. O sea, y bueno, y ahí te resumo un poco para no hacer el episodio tan largo, pero en ese momento empecé a averiguar qué era lo que le ocasionaba a los chicos de temprana edad ver la tecnología, tener celular, y como que bueno, a mí toda esa información me encantaría poder decírtela, pero no me la acuerdo realmente, y este episodio salió así de forma natural, entonces tampoco lo tengo anotado ni nada, pero digamos que en ese momento yo hablé con mi psicólogo, hablé con la fonoaudióloga, hablé con su pediatra y busqué mi propia información en YouTube. Me acuerdo que empecé como a observar por qué nos evadimos, qué es lo que le causa a los chicos neurológicamente cuando le dan el celular antes de los 2 años. Y cuando yo empecé a leer las cosas que decía, ahí, bueno, obviamente me agarró como una crisis también, porque me di cuenta de lo mal que estaba dañando a mi hijo. Y obviamente que eso es lo peor que cualquier padre le puede pasar, porque ningún padre, supongo yo, de forma consciente quiere dañar a sus hijos o quiere hacerle mal, ¿verdad? Lo hacemos. Yo estaba haciendo eso desde mi inconsciencia, desde mi ignorancia y desde mi estado de conciencia. Entonces ahí tuve que tomar una elección que fue elegir cambiar mi conciencia, evolucionar, elegir hacerlo diferente y reconocer mis falencias. Esto es fundamental también, reconocer mis sombras, reconocer que yo le daba el teléfono porque no podía hacerme cargo de la situación, que la situación me sobrepasaba. Entonces ahí luego también
empecé a buscar vías para trabajarme a mí misma a niveles emocionales. Empecé a escuchar a muchos psicólogos en cuanto al vínculo con los hijos. Bueno, yo te cuento mi experiencia y hay cosas en el camino que no me las acuerdo, ¿sí? Y fundamental, empecé a cambiar esas conductas. ¿Y qué hice? Aunque lo primero que hacía, cada vez que, no sé, mi hijo se ponía a llorar y pensaba en darle el teléfono, no lo hacía. Lo sacaba en el carrito y nos íbamos a dar una vuelta en el barrio. Lo agarraba, lo ponía en el cochecito, en la sillita de la bici y nos íbamos a dar una vuelta. Apenas me levantaba, para revertir ese patrón de querer darle el teléfono, de sentir que no quería atenderlo, me decía, ok, me siento así, estoy así, necesito ayuda, necesito entender por qué me está pasando esto, por qué siento que no puedo con mi hijo. Y bueno, y eso abrió toda una puerta de autoconocimiento, ¿sí? Y empezar a cambiar esos patrones, empezar a decirme a mí misma, y aparte yo tengo Marte en Escorpio y Plutón en Escorpio. Entonces cuando yo decido algo, lo decidí, no hay vuelta atrás, o sea, lo decidí. O sea, no me cuesta cambiar algo que sé, no sé, el día que yo intuí que estaba embarazada, yo fumé por más de 20 años y nunca había podido dejar de fumar. Pero cuando yo supe que podía estar embarazada, yo dije, no voy a fumar más porque no voy a dañar a mi bebé, ¿sí? Esto es muy de Marte en Escorpio, o sea, como cortante. No a todos nos va a pasar así, ¿sí? Es simplemente un ejemplo que te doy. Pero digo, si nos damos cuenta que le estamos haciendo mal a nuestro hijo, por supuesto que vamos a querer no hacerle mal a nuestro hijo, ¿verdad? Entonces, si vos le estás dando el teléfono y le das un teléfono para que tenga de forma permanente sin regularlo, le estás haciendo mal. O sea, yo el otro día vi a un adolescente que tiene todo el tiempo el teléfono en la mano. Desde que se levanta, porque se levanta, está en la cama y ya está con el celular, hasta que se va a dormir y sigue con el celular en la mano. Ustedes imagínense su cerebro, ¿no? Su psique. Y genera algo en los chicos que es que no... Es como si estuvieran como en una languidez mental, ¿no? Y claro, no están conectados con el cuerpo. Y todo el tiempo están cansados, ¿sí? No quieren hacer nada, no quieren hacer actividad física, no quieren salir, quieren estar tirados en el sillón o en la cama, no tienen ganas de hacer cosas porque no están viviendo la vida realmente, no la están sintiendo, experimentando. Están viviendo a través de una pantalla y de un teléfono. Me parece que es gravísimo este asunto. Y mi hijo me vino de que estuvo en la casa de un compañero y viene llorando y me dice que éramos unos malos padres nosotros porque, desde su inocencia, ¿no? Porque nosotros no le compramos un teléfono y todos tienen teléfono y todos sus compañeros están comunicados, se hablan entre ellos, se pasan cosas, se pasan el contacto y yo le digo, bueno, hijo, mira, lo voy a pensar, ¿sí? Porque vi su cara, y por un momento es como que si hubiese flaqueado, ¿no? Y digo, quizás soy muy estricta, quizás... Y después estuve como regulando todo este sentimiento, lo que me causó, porque siempre en la maternidad se nos activan nuestras propias heridas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando mi hijo viene y me pide algo que yo no quiero darle? Automáticamente se activa mi niña herida y me conecta con todo aquello que no me dieron mis padres a mí. Y cuando lo veo llorar, me activa cómo yo me sentía cuando no recibía lo que mi papá me daban. Y lo que eso me causaba, la frustración, la rabia. Pero ahí, en ese momento en donde yo le tengo que decir a mi niña interior, tranquila, todo está bien, ya te vi, entiendo que esto es algo del pasado, entiendo esta herida que tenés, pero ahora acá va a actuar la mujer adulta. Esta no soy yo, este es mi hijo, esta es otra experiencia,
¿sí? Y es otra vivencia. Entonces, tengo que poder hacer ese discernimiento entre lo que me activa a mí, de mis propias heridas, de mis propios traumas, de aquello que quedó alojado, de lo que realmente está pasando, ¿sí? Ahora, en el presente, en el vínculo con mi hijo. Y también me lleva como a otra herida, ¿no? Que está muy relacionado con Lilith en Piscis y esto de siempre es como que, claro, y además él tiene Urano en casa 1. Entonces, un Urano en casa 1, él es diferente. Toda su realidad va a ser diferente, siempre, en todas las áreas de su vida. Él todavía no lo sabe. Pero, digo, antes de que te cuente esto, se me venía también como se me activaba esto, digo, claro, pobre, él vive una vida diferente, tiene a sus padres diferentes y siempre yo quedo como la diferente o como la rara, ¿no? Cuando él viene con temas que me dice, ¿por qué vos no querés festejar los cumpleaños y todos festejan los cumpleaños? Y hijo, porque lo hice durante 40 años de mi vida, ahora yo quiero hacer otras cosas, ya no me gusta festejar los cumpleaños con la familia, ¿no? Y como que me sigue activando cosas que yo misma estoy sanando y desconstruyendo. Y que él, conmigo como mamá, de elegirme, tiene su propio aprendizaje. Yo no puedo controlar eso. Eso es algo que también todos debemos entender, que nuestros hijos tienen nuestros propios aprendizajes con nosotros. Y desde ese lugar es que digo, ¿yo quiero comprarle un teléfono de verdad? ¿Yo quiero que él tenga un teléfono con 9 años? No, no quiero. Y si le comprara el teléfono, ¿para qué lo haría? Para conformarlo a él, para que no se sienta mal, para que no llore y para que se sienta igual que todos los compañeros. Y eso no está bien. No está bien que yo haga algo para conformarlo porque si no va a llorar o porque si no se va a sentir mal o porque si no se va a sentir distinto. Entonces tuve que tener una charla con él y explicarle que no, porque todos sus compañeros vayan y se tiren al río, él va a tener que ir y tirarse al río. Quizás no está bien que te tires al río si vos no querés. Hijo, o sea, vos tenés que empezar también a ver y a entender que en la vida va a haber personas, ¿sí?, que siempre van a seguir el camino que siguen todos. Y va a haber otras personas que van a tomar caminos alternativos. Y ahí vos vas a tener que elegir qué vas a hacer. ¿Vas a tomar el camino que toman todos? ¿Vas a tomar algún camino alternativo o vas a tomar tu propio camino? ¿No? O sea, obvio que yo no le dije esto a mi hijo todavía, pero lo tengo como quizás es para decírselo más adelante, o quizás con algún cuento infantil encontrar la forma, pero digo, lo que yo le dije es, hijo, no, ya te expliqué que no, porque todos tus compañeros tengan un celular, eso implica que esté bien y que sea algo normal, porque lo que está sucediendo con la tecnología es que se está normalizando un patrón de comportamiento que no es saludable, porque no es saludable que los niños tengan un teléfono y tengan acceso a todo tipo de información las 24 horas del día y que puedan acceder a todo lo que ellos quieran, sin la regularización de un adulto. De hecho, el día que se quedaron a dormir a mi casa, eran las 4:30 de la mañana y no se dormían porque estaban en la habitación con los teléfonos y yo decidí ir en un momento, era la primera vez que se quedaban, la verdad que yo no sabía cómo reaccionar, pero fui en un momento y le dije, chicos, bueno, yo me quiero ir a dormir, tengo mucho sueño, así que vamos a ir todos a dormir, les pido por favor, llevé una canastita, le dije, les pido que pongan todos los teléfonos acá, que me los den, los voy a poner en el living y ustedes van a ir a dormir. Y de esa manera fue que pudieron dormir, porque si no, imagínense cómo estaban, o sea, súper alterados. No, ¿cómo un niño que tiene un celular para irse a dormir y que está viendo videojuegos o que está jugando va a poder encontrar, va a poder regularizar su sistema nervioso, se va a poder relajar, va a encontrar calma? ¿Cómo va a ser eso? O sea, imaginen, yo lo que quiero llevar conciencia es que si esto ya ocurre de niños, ¿sí? O sea, de niños, después en la juventud, ¿no? En la adolescencia, imaginen cómo llegas a adulto.
¿Cómo llegas a adulto? Con un sistema nervioso totalmente colapsado, sin capacidad para concentrarte en algo, con un estado de alteración constante, con la mente totalmente descontrolada, tus chakras, bueno, ni hablar, todos tus cuerpos en desbalance, o sea, caos energético, porque no nos olvidemos que todo lo que nosotros consumimos es energía. Ni hablar, acá no estoy hablando, o sea, de términos espirituales, ¿no? Lo estoy hablando en términos bien material, pero en términos espirituales, ¿cómo te crees que le afecta a un niño? Sobre todo estos niños, todos estos niños tienen Neptuno en Piscis. ¿Por qué ven cosas de terror? ¿Por qué? Esas son energías que están queriendo entrar al campo energético de tu hijo. ¿Sí? Entonces, cuando a mí los padres me dicen, sí, yo les dejo que vea cosas de terror, me desespera, realmente sabiendo cómo funciona la energía, la verdad que me duele. Obvio que yo no puedo decirles, no soy quien para estar, ahora lo estoy haciendo en un episodio, pero bueno, cada quien que llegue a este episodio es porque quiere escuchar lo que estoy diciendo, ¿no? Pero vos pensá que los niños tienen un contacto natural con las energías y estos niños que tienen Neptuno en Piscis son extrasensoriales y perciben todo, ¿sí? Todo. Y de hecho, muchos de esos niños no pueden dormir con la luz apagada. Yo les tuve que dejar la luz prendida porque no podían dormir con la luz apagada. ¿Por qué? Porque tienen miedo. ¿Y de qué tienen miedo? Esto también, ¿no? De estar todo el tiempo, más allá de las energías y energéticamente lo que sucede, tienen miedo porque sienten más allá de lo que son capaces de comprender y porque además al estar todo el tiempo jugando los jueguitos, estando con el celu en la mano y demás, tienen como una exaltación, una ansiedad que no pueden estar en silencio, porque cuando están en silencio empiezan a sentir y ahí se conectan con sus emociones. Y esto, si para un adulto es difícil de asimilar, de comprender, imagínense para un niño. Entonces a mí me parece que esto es muy importante. Muy importante que nos replanteemos lo que está sucediendo y lo que le estamos haciendo a nuestros hijos. ¿Por qué no dejamos que se aburran? ¿Estás aburrido? Bueno, aburrite, es parte de la vida que te aburras, no siempre vas a estar entretenido. Y cuando te aburrís, del aburrimiento surge la creatividad. ¿Por qué los niños ahora no hacen nada? Porque no quieren, porque no. Si tienen todo al alcance de la mano con la tecnología. Y esta cosa de que yo lo veo en mis sobrinas y también lo veo en mi hijo, ¿no? Cuando la desesperación por tener el celular en la mano. Me pasó con mi sobrina el fin de semana que estábamos viendo una película, yo la estaba cuidando y ella quería tener el celu en la mano. Y yo le digo, no, en la mano no, lo vamos a poner en un lugar y vamos a ver de lejos. Y era como la desesperación de tenerlo en la mano y de estar ahí, y que a nosotros nos pasa también, o bueno, no sé si a ustedes, a mí me pasa que me doy cuenta también que si estoy mucho tiempo con la tecnología o con el teléfono, es como que de repente te falta algo cuando no lo usas, ¿no? Bueno, eso es porque la adicción que tenemos a estos aparatos. Y si nosotros como adultos, porque claro, si nosotros como adultos tenemos una adicción y ni siquiera somos conscientes que tenemos una adicción, que esto es ver a padres, ¿no? Que están en la casa, están merendando con los hijos, están con el teléfono. Están comiendo, están con el teléfono. Y sí, así difícil que vos le puedas decir a tu hijo, che, hijo, no uses el teléfono. Si vos lo estás haciendo. Entonces, a mí llevar esta conciencia me llevó a cambiar un montón de patrones de comportamiento, ¿no? En un momento había escuchado a Pilar Sordo. Pilar Sordo no, otra psicóloga. Y que hablaba de esto de que, por ejemplo, cuando yo estoy con mi hijo en mi casa, pongo el teléfono en silencio. ¿Por qué? Porque cuando vos estás con tu hijo en tu casa y a vos te suena, más yo que trabajo con las redes sociales, trabajo con las redes sociales,
trabajo online, entonces mi teléfono es mi herramienta de trabajo, ¿sí? Me llegan WhatsApp, me llegan las consultas, todo por el teléfono. Bien. Entonces, ¿qué pasa? También tuve que aprender a regular todo eso, a poner un horario, a contestar cuando puedo, si lo leí y no puedo contestar porque, no sé, estoy cocinando. Bueno, lo contestaré mañana en el horario en donde contesto los mensajes cuando no estoy con mi hijo. Y empezar a crear esos espacios y a limitar la tecnología. Entonces, poner el teléfono en vibrador cuando estoy con él en mi casa, porque ¿qué pasa? Si el teléfono está todo el tiempo sonando y vos, por ejemplo, estoy merendando con él o estamos jugando con él y suena el teléfono y yo dejo de jugar con él para ir a atender el teléfono o ir a ver el mensaje que me llegó. ¿Qué es lo que entiende el niño? Que es más importante lo que hay en el teléfono que estar con él compartiendo y estando presente. Entonces, ahí cuando vi todo eso y empecé como a cambiar, cambió un montón nuestro vínculo y también nuestra manera de vivir acá en nuestra casa, ¿no? Juntos, y que no dependa todo de estar con el teléfono. Entonces, podemos estar con el teléfono, porque a ver, tampoco podemos, yo me di cuenta que tampoco puedo como excluirlo absolutamente de la tecnología, ¿no? Porque estamos atravesados por la tecnología. Pero poder limitar esos espacios y, por ejemplo, no dárselo antes de ir a dormir. Por ejemplo, a él le gusta jugar al candy y me dice, mami, ¿jugamos al candy? Y entonces comparto con él ese rato, pero hacerlo, qué sé yo, mucho antes de ir a dormir para que su sistema nervioso no se quede alterado. Estas cosas que parecen simples, ¿no? De ponerlo en que vibre el celu y no responder si estoy con él, o cuando estoy con él no estar con el teléfono constantemente. Si estamos en la mesa no vemos el teléfono, no vemos la tele y claro, él tiene como dos realidades, porque yo estoy en este mundo y su padre sigue en el mundo que era como el que compartíamos antes nosotros cuando estábamos juntos. Entonces, todo el tiempo está como esa resistencia y él se enoja y pelea conmigo. ¿Y por qué no puedo ver la tele? ¿Y por qué estoy comiendo por la tele? Entonces, bueno, hay algunas cosas donde voy negociando y hay otras cosas que voy cediendo, ¿no? Bueno, está bien, hoy podés ver la tele mientras comes, que no sea tampoco una dictadura, ¿verdad? No pasa nada, pero también quiero que tengamos momentos en donde estemos juntos comiendo y no veas la tele, así podemos hablar, porque si no, no hablamos entre nosotros. Y algo que pasa es que están en su mente, los papás están en su mente y ellos están como en su mente o con los dibujitos, ¿sí? Y no hablamos entre nosotros. No compartimos cosas de nosotros. Entonces, poder preguntarnos, ¿cuánto hablo con mi hijo por día? ¿Cuánto estoy realmente presente con mi hijo? En presencia, estoy con él. Esto es algo que es súper difícil, o por lo menos al principio, cuando uno no lo tiene instalado, cuando uno no es consciente de esto y lo empezás a hacer, te das cuenta de lo difícil que es. Y si es difícil de hacerlo, es porque nosotros no lo vivimos tampoco, ¿no? De que tus padres se sienten, de sentarte con tu hijo y estar con él, sin hacer nada, estar con él y estar para él. De proponer juegos acá en tu casa. No sé, a mi hijo le gusta jugar a la pelota, entonces jugamos a la pelota acá en mi casa, hago el arco y entre medio de la mesa y la silla y corremos todo y nos ponemos a jugar y jugamos a los 5 goles, a los 10 goles. Y la verdad que siempre tengo ganas y no siempre tengo ganas, pero saco las ganas para poder compartir con él lo que a él le gusta hacer. Porque si no, además de que le prohíbo la tecnología y le digo, bueno, no vas a ver, no vas a usar no vas a tener teléfono, pero no sé, estoy siempre diciéndole, no quiero jugar, ahora no quiero, y no estoy para él. Entonces también tenemos que plantearnos, ¿para qué tuvimos hijos?
¿Para qué tuvimos hijos? Obviamente que yo sé que muchos de nosotros tuvimos hijos desde un lugar inconsciente, ¿no? Pero digo, si tenés hijos, bueno, ya está, es un hecho. Entonces, poder replantearnos cuál es el legado que queremos dejarle a nuestros hijos, qué es lo que queremos dejar, ¿no? O para qué, o qué es lo que estoy haciendo con mi crianza. ¿Qué clase de padre quiero ser? ¿Qué clase de madre quiero ser? ¿Quiero seguir repitiendo? Porque esa es otra, ¿no? Que a veces nos excusamos, bueno, no, yo soy así porque mi papá a mí no me hacía esto. Bueno, eso ya son excusas. Basta con lo que pasó. O sea, yo soy pro sanación y mirar atrás al pasado porque creo que eso contribuye un montón a sanar el presente. Pero llega un punto que uno tiene que hacerse absolutamente responsable de su vida. Si vos no te haces absolutamente responsable de tus circunstancias y de tus comportamientos, echar culpa para atrás no te va a servir de nada. Simplemente estás justificando un patrón de comportamiento para excusarte y no cambiar. Así de simple. Y yo he visto a personas, lo he visto, que por ejemplo, desde que los chicos son chiquititos, ¿no? Desde que tienen 3 años le dieron un teléfono y al día de hoy dice, y se quejan porque los chicos les va mal en el colegio y porque no entienden nada y porque no hacen nada. Esta es una problemática real que cualquier maestra podría hablarlo. Si esto llega a llegar, alguna maestra, por favor, quiere hablar en el podcast, encantada, abro este espacio. Es una problemática real. Los chicos van al colegio y no prestan atención, no pueden. No es que no quieren, no es que los chicos son tontos, son bobos o son rebeldes. Tienen el sistema nervioso colapsado. ¿Sí? Su mente está tan inquieta, va de un lado para otro, están tan sobreestimulados que imagínate tenerlos 4 horas sentados. Para ellos es una tortura, es casi imposible, aunque lo hacen, ¿verdad? Algunos. Pero después el resto de las horas, ¿cómo están los chicos? Salen desesperados a agarrar el teléfono y van a su casa y desde que salen del colegio hasta que vuelven otro día en el colegio, están con la tecnología. Entonces, ¿cómo van a poder prestar atención en el colegio? Hay que ser realistas. O sea, los padres también tenemos que llevar conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque culparlos a ellos es fácil, culpar atrás es fácil. Pero ¿qué pasa si empezamos a vernos a nosotros mismos y empezamos a observar lo que estamos haciendo con nuestros hijos y lo que le estamos enseñando? Los hijos son el reflejo de nosotros mismos. Los hijos son una extensión de nosotros mismos. Entonces, si yo soy muy inconsciente, y bueno, entonces eso ya me está hablando y ya me está dando una pauta de cómo va la cosa. Cuanto más inconsciente soy, más dejo que las cosas sucedan. ¿Sí? Y no las abordo, no las trabajo, no me responsabilizo, ¿sí? Y todo esto también me surge porque el fin de semana estuve en la casa de mis hermanas y mi hijo se quedó a dormir en una de las casas de mi sobri y claro, se pasaron jugando a la Play, ¿sí? Porque no es solo el teléfono, ¿no? Sino, por ejemplo, mi hijo también me pidió una Play que no tiene y también me decía esto, ¿no? Todos mis compañeros tienen una Play, yo no tengo una Play. Bueno, pero no sé, o sea, antes de comprar una Play yo prefiero comprarle otras cosas, no sé, o darle otras cosas, o ir a hacer un viaje nosotros juntos, no sé. Sí entiendo que es importante para ellos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Yo creo que la presencia, el amor de un padre y la atención consciente y el juego con un padre nunca jamás va a poder igualar una Play, un celular, los jueguitos, porque los niños necesitan solo 3 cosas: jugar, atención y presencia. Entonces, te invito
a que revises esto. ¿Cuánto te cuesta darle esto a tu hijo? Que es tu tiempo, tu energía, ¿no? Estar con él. Esto también ya lo conté en otro episodio, pero creo que va a aportar en este, y es que mi hijo es fanático de los trenes y de los aviones, ¿sí? En su momento, al principio, en este viaje de ser madre, porque uno no viene con un manual, va aprendiendo en la marcha, a mí me saturaba porque todo el tiempo habla de trenes, se sabe absolutamente todo de los trenes, le gusta ver trenes en YouTube, entonces eso es algo, ¿no? También que tengo que regular. Y en un momento yo lo llevaba a pasear en el tren, porque a él le encanta, se vuelve loco, se desesperaba. Y llegaban los fines de semana y quizás empecé a darme cuenta que digo, ¿y si en vez de ponerle los trenes, los llevo a andar en trenes? Y de ese modo, y todo esto no es porque yo soy una iluminada, esto es porque por la guía divina, por mis guías, por mis ángeles, porque siempre le estoy pidiendo guía a ellos, porque no sabía qué hacer, no sabía cómo podía hacer para acompañar a mi hijo en su crianza, para hacer cosas y no estar todo el tiempo acá con la tecnología, ¿no? Y me mostraron eso. Y si en vez de empecé a verlo de una manera totalmente diferente y empecé a cambiar y decir, y si en vez de renegar porque a mi hijo le gustan los trenes, empiezo a compartir con él eso y a observarlo y a entenderlo, y ahí empezamos a recorrer estaciones, distintas líneas de trenes, y se convirtió en algo hermoso porque vamos juntos y compartimos y hablamos y él me cuenta y me hace preguntas y me habla de las estaciones, y es algo totalmente simple, pero ¿qué pasa? Requiere tiempo. A veces cuando hacemos eso estamos todo el día, me voy, nos vamos al mediodía y volvemos a la noche, y claro, y estoy todo ese día con él. Mira, mi vecino se puso a martillar. No sé si se escucha. Bueno, ya voy a finalizar el episodio, pero digo, eso fue hermoso porque nos acercó, nutrió nuestro vínculo, y a mí me enseñó también a dejar mi ego de lado, de siempre de querer hacer las cosas que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero, y también empezar a darle un lugar a él, ¿sí? Un lugar importante en mi vida, porque mi hijo no es todo en mi vida, es una parte muy importante. Entonces, empezar a crear esos espacios de conexión, ¿sí? Para estar con él, para compartir, para que él se sienta que es amado y apoyado por mí, y también para demostrarle que yo valoro lo que él valore, lo que a él le gusta. Y eso genera confianza en un niño. Y en esos viajes podemos tener charlas, le puedo decir frases como, por ejemplo, hijo, recordá, ya te dije, ¿no? Pero recordá que siempre me vas a poder decir lo que quieras. Cualquier verdad que vos, nunca me voy a enojar porque me digas una verdad, ¿sí? Y crear como esa confianza que de otro modo, o esos diálogos que de otro modo no se crean. Y si están en tu casa, ya para finalizar este episodio, también te invito a que, por ejemplo, que tengan momentos de silencio, de que no esté la tele prendida. A veces él viene porque en la casa del papá todo el tiempo tiene la tele en todos lados, está bastante con la tecnología, y siempre está como es este tema, ¿no? Que hablamos, y él se enoja cuando yo no lo dejo prender la tele. Le digo, pero no prendamos la tele, vamos a hablar entre nosotros, o vamos a jugar, pintamos. Y como que yo me doy cuenta que cada vez quiere hacer menos de esas cosas. Antes hacíamos muchísimas, jugábamos al ajedrez, al dominó, a las cartas. Y ahora, por ejemplo, claro, a medida que va creciendo, es como que yo menos lo puedo, siento como ¿cómo sería la palabra? Me sale controlar, sí, un poco quiero controlar, ¿no? Pero es como que quiero que
que tenga esos juegos de mesa que yo tenía con mis primos, con mis hermanas, que nos matamos de risa, y ellos no lo tienen. Cuando vinieron sus compañeros, en un momento les digo, vamos a jugar al uno, y jugamos y fue un partido nada más, y lo que nos costó jugar ese partido, porque no están están en otro lado, no están presentes. Y creo que eso también, ¿no? Es súper importante. Si vos no propicias espacios de silencio, de aburrimiento, nunca va a agarrar un libro y se va a poner a leer. O nunca se va a sentar a hacer las matemáticas o a estudiar matemáticas si vos no te sentás con él o con tu hija. Es lógico. O sea, la persona que dice, no, no, y reniega y dice, no quiere hacer la tarea, le cuesta un montón. Pero vos te sentás a hacer la tarea con tu hijo, ¿le explicás? Ah, no, porque a mí no me gusta, yo no entiendo. Bueno, entonces llévalo a la maestra particular. No sé, o sea, hay muchas maneras de poder ayudar a nuestros hijos sin culparlos, sin enjuiciarlos y sin decir, no, este es un inútil, no sabe hacer nada, porque eso es lo que los afecta y los trauma. Que nosotros lo culpemos, lo enjuiciemos, cuando en realidad somos nosotros quienes no estamos pudiendo brindarle las herramientas que ellos necesitan. Y le damos un teléfono para evadirnos y evadirlos a ellos. Entonces, si yo tengo cero conciencia y me evado todo el tiempo de mi realidad y de mi responsabilidad como padre, le estoy enseñando a ellos que hagan lo mismo. Entonces, después, ¿qué puedo esperar? Cría cuervos y te comerán los ojos. Hay un refrán que dice así. Y hay otro que dice, no se puede esperar peras de un olmo. Así que, bueno, voy a dar por finalizado este episodio. Gracias por escuchar. Y si crees que a alguien le puede colaborar este episodio para su mayor bien o que le puede contribuir, te doy las gracias por compartirlo y por difundirlo. De verdad, la intención de este episodio es poder llevar conciencia a lo que estamos haciendo, porque esto recién empieza. Plutón se va a poner directo en noviembre del 2024 y a partir de ahí van a empezar todo esto que yo hablé, que traté de hablarlo de una forma como bastante concreta y terrenal. Esto se va a ramificar muchísimo, ¿sí? Y se va a empezar va a haber muchas problemáticas en cuanto a la tecnología y sobre todo al uso que le vamos a dar a la tecnología en nuestra vida, porque no es que solo ellos están atravesados por la tecnología, por supuesto que nosotros también. Entonces también nosotros tenemos que empezar a replantearnos cuánto tiempo le damos a la tecnología en nuestra vida, ¿no? Cuánto estamos poniendo ahí y por qué o para qué y cuál es el sentido, cuál es el propósito. Y quizás eso nos ayude a tomar conciencia de que la tecnología está buenísima, es una herramienta que nos permite conectarnos desde a un océano de distancia, sí, pero también es una herramienta que nos puede separar absolutamente de las personas que más tenemos cerca y que amamos. Y es como, acá en Buenos Aires, no sé, en otro país, te pido por favor que si me escuchás de otro país o de otra provincia, me cuentes. Por favor, déjame en los comentarios si alguna vez viste esto de salir a un lugar, no sé, a un McDonald's, a un restaurante, a una plaza, y vos ves que las personas están comiendo y todos están con el teléfono en la mano. Una familia, ¿sí? Una familia comiendo y no se miran entre ellos, comen y cada uno está o con la tablet o con el teléfono. Y a mí me parece algo totalmente tristísimo de que las personas están conectadas pero desconectadas. Están conectadas a una máquina y están desconectadas del corazón. No nos desconectemos del corazón, porque eso es lo que quiere la Matrix, ¿sí? Quiere personas que no sientan y que estén desconectadas del corazón y del ser, porque de esa forma somos moldeables y de esa forma nos pueden manejar y controlar. No nos dejemos controlar.
Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo episodio. Namaste.